Sí. Gracias por atenderme. Y ante todo, quiero presentarte a los aficionados de fútbol en Japón. Y ahora mismo, ¿qué tipo de trabajo estás haciendo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues soy periodista y soy el redactor jefe de fútbol internacional del diario AS aquí en España, que es uno de los más importantes del país y también de Latinoamérica porque tenemos ediciones allí. Cada día tienes que cubrir tantos partidos, ¿no? Sí, sí, sí. Como experto en fútbol internacional es tan amplio el espectro de partidos que, bueno, sí, hay que ver muchos y nos gusta, la verdad, no nos quejamos. Y por eso te agradecemos de Japón por haber visto un partido de la selección japonesa. Bueno, hablamos del partido de ayer. ¿Qué te pareció de Japón el partido ante Bahrein? A ver, suelo ver casi todos, ¿eh? No, no fue este en concreto, porque bueno, este tenía, digamos, la relevancia de que clasificaba a Japón al Mundial, si ganaba, Ujú, entonces había que verlo por un interés puramente periodístico, pero me gusta mucho ver todos los partidos, cuando juega la selección japonesa también. Coincide que el horario es muy bueno en ujú, España, porque son partidos por la mañana, no chocan con otros partidos de selecciones europeas o sudamericanas, entonces es como, digamos, está libre esa franja ujú, y bueno, me gusta verlos. Y ayer, pues le costó un poco a Japón, yo creo que está un poco ansiosa. ujú, Es verdad que puede ponerse por delante pronto con esa jugada de Takekubo que sale por arriba y tiene alguna ocasión más, pero bueno, daba esa sensación de que había bastante en juego. ujú, Y por eso el equipo no estuvo tan bien como otros días, hasta que en el segundo tiempo ahí sí ya se destapó, definitivamente. ujú. En esta eliminatoria, Japón en general no hemos sufrido tanto. ¿Qué te pareció la eliminatoria general de Japón? Porque 7 partidos sin perder. Sí, sí, no, bueno, y no solo la eliminatoria asiática, los amistosos también ha dado un gran nivel. Yo creo que estamos ante una selección japonesa, creo que ha empatado un partido de los últimos 12 creo que es, o sea, con datos tremendos, todo lo demás lo ha ganado, ¿no? Y siempre se clasifica Japón en la zona asiática, es razonable pensar eso, pero con la autoridad con la que lo ha hecho esta vez, Ujú, yo, la verdad, hace tiempo que no lo veía. ujú. Y ahora mismo ya tenemos 22 jugadores que están jugando en Europa de 27. ¿Qué te Sí. parece la selección japonesa como grupo, como equipo? Pues mira, es clave eso que dices, porque jugar en Europa al final lo que te hace es ser mucho más competitivo. Que haya tantos jugadores fuera implica que el nivel es muy alto y cuando ellos juegan juntos, el nivel de la selección crece. Ujú, Y no solo en ligas europeas, porque bueno, hemos visto muchas veces jugadores japoneses, no sé, en Alemania, en la Bundesliga, probablemente haya sido la puerta de acceso durante mucho tiempo, pero ahora últimamente en Holanda, en ujú, Bélgica. Pero ya estamos viendo jugadores en la Liga Española, en la Premier, no solo en la Premier, en equipos importantes de la Premier League, en equipos importantes de la Liga Española, como puede ser el caso de Takecubo en la Real Sociedad, que ujú, ha jugado Champions League el año pasado y está acostumbrado a jugar en Europa. Por supuesto, eh, Tomiyasu en el Arsenal, bueno, que es un equipo que pelea por todos los títulos. Mitoma, que está jugando en Brighton, que también está haciéndolo muy bien en Premier. Endo, que está en el Liverpool. O sea, ya no es jugar en Europa, es ujú, jugar en los equipos top de Europa. ujú. Y volvemos del partido de ayer. ¿Y cómo has visto el cambio entre la primera parte y segunda parte? Porque en la segunda parte hemos gestionado bien, hemos marcado 2 goles, hemos ganado. Sí, pues estuvo, me parece que muy bien los cambios, estuvieron acertados porque, bueno, Kamada evidentemente entra y marca, que eso no puede tener más impacto directo en el marcador, pero sobre todo el cambio de posición de Cubo. Ujú, Él empieza en la banda derecha, como juega mucho en la Real Sociedad. En el segundo tiempo hay una liberación absoluta de Cubo, jugando más por dentro, teniendo libertad absoluta de movimientos y ahí es cuando origina la asistencia del gol a Camada y también consigue marcar el 2-0 que es entrando por la izquierda, aunque creo que viene de una jugada
a balón parado, pero bueno, esa libertad de Cubo a mí me parece que fue muy interesante en lo que fue el desenlace del segundo tiempo. Ujú. ¿Te están sorprendiendo la posición y la versión nueva de Takekubo con la selección japonesa? Sí me sorprende porque no la hemos visto mucho en España. Fíjate, Mm, hace 3 años en España la Real Sociedad jugaba con dos delanteros, con dos puntas, sí. y uno de esos puntas era Cubo. Y ahí sí que estuvo a un nivel muy alto. Después volvió la Real Sociedad al 4-3-3 Ujú, y eso obligaba a que Cubo jugara muy pegado a la banda. A mí me ujú, parece que es un jugador que tiene características como para salir de la banda, para ujú, jugar por dentro, para tener mucha más influencia en el juego ujú, interior de la que pueda tener un extremo. ujú. ¿Y cómo estás viendo el crecimiento de Takekubo en la Liga Española en España últimamente? A ver, yo creo que este año ha sido difícil, no por Mm, él, sino por la Real Sociedad, porque bueno, ha habido un bajón evidente respecto al curso anterior y los anteriores. Pero si haces un balance propiamente de Cubo, yo creo que él a nivel individual ha estado bien. O sea, ujú, él ha marcado goles importantes, le recuerdo un golazo al Sevilla, le recuerdo un golazo al Villarreal, ha mm, ido marcando goles, que eso es algo que también él necesita, ¿no? Él necesita tener cifras, no solo ser un buen jugador, sino ser un buen jugador que tenga cifras, porque es un jugador de ataque, necesita dar asistencias, necesita marcar goles. Y eso este año lo ha hecho, aunque si haces un análisis colectivo de Cubo dentro de la Real Sociedad, mm, pues probablemente no sea tan bueno. mm. Aparte de Takekubo, ¿qué jugador han destacado en el partido de ayer? Bueno, a mí me gusta mucho Endo. Yo Ujú, soy muy fan de Endo. ujú, Me parece que es un jugador que le da muchísimo equilibrio al centro del campo. Si no está siendo titular en el Liverpool es porque es un Liverpool de primerísimo nivel y es ujú, más, creo que va a acabar jugando Endo porque tiene una energía que es muy importante para los técnicos. Y luego ujú, Mitoma, ¿no? Mitoma yo creo que también ha estado en boca de todo el mundo por posibles traspasos a grandes clubes. ujú, Se adapta muy bien a cualquier posición, sea interior, sea extremo, sea carrilero, incluso ujú, en la banda. Y creo que es un futbolista muy, muy importante. Luego, evidentemente, pues digamos que otros jugadores tipo Minamino, pues tienen esa trascendencia por su experiencia, ¿no? sí. Pero yo creo que no es el jugador más importante de la selección. Mm. Me he olvidado preguntar sobre el futuro de Takekubo. ¿Qué te parece este verano, por ejemplo? ¿Y él debería ya salir de la sociedad o intentar saltar próximo paso? Bueno, yo soy de la Real Sociedad, entonces Claro. te diría que cuanto más tiempo se quede mejor. Pero bueno, yo creo que el año pasado ya hubo algún acercamiento, se Ujú, habló del Arsenal. ujú, Es normal, es un jugador joven todavía, tiene ya una trayectoria adquirida que es muy relevante y todavía queda mucho taque cubo por ver en el futuro, así ujú, que no sé si será este verano, pero no le doy más de 2 años sin ujú, dar un salto a un gran club a cambio de un traspaso millonario, ujú. evidentemente. Bueno, en el Mundial pasado en Qatar hemos vencido a España, Japón. Sí. ¿Te ha sorprendido esa eliminatoria, este partido? Me sorprendió cómo fue el partido. Ajá. No que nos ganara Japón, Mm, sino que, bueno, hubo una polémica, aquel balón que sí, sale, salido. que pitan que sale de la línea de fondo, luego Mm, resulta que no se sabe, la FIFA tiene que hacer una especie de nota aclaratoria con una imagen. Fue un poco impactante ujú, cómo se produjo todo aquello, porque además España venía de pasar por encima de Costa Rica en el primer partido, creo que fue 6-0, 6-1. ujú, Y bueno, había conseguido empatar con Alemania y además yendo por delante en el marcador y nadie podía imaginar que un resbalón así contra Japón nos complicara el Mundial. Pero es verdad también que Japón tiene jugadores de calidad suficiente como para ganar a cualquier selección, no solo a España. ujú. ¿Cómo ves actualmente la capacidad que tiene la selección japonesa para el próximo mundial? Porque seriamente los internacionales de Japón están hablando que ellos quieren ganar el mundial ya, próximo mundial. ¿Qué te parece? Hombre, me parece un poco osado Ujú, decirlo. Al final.
Fíjate, España rompió la barrera esa en 2010 con una selección inolvidable, Ujú, pero que ya había ganado anteriormente la Eurocopa en 2008, que había estado cerca de rondas avanzadas en los mundiales. ujú, Por ejemplo, recuerdo el de Corea y Japón, que bueno, caemos frente a los coreanos, pero en un partido de una polémica arbitral tremenda y ya era estar entre los cuatro mejores ujú. prácticamente y bueno, estabas cerca, ¿no? Estabas Vale. oliendo que esa selección podía ser campeona de algo. En el caso de Japón, yo creo que todavía está en un proceso de creación de un equipo. Vale. Fíjate que esto viene de lejos, ¿eh? Ujú, Viene de los Kagawa, ujú, podríamos ir incluso más atrás, ujú, Honda. Esa creación de un equipo campeón ujú, se está mejorando ahora con esta nueva jornada y se irá mejorando con las jornadas que vengan. Entonces, será una especie de trabajo lineal ujú, durante años que, no sé, dentro de dos mundiales, ujú, tres, podamos ver ya que esa selección japonesa bien cultivada desde la base pueda pelear con las mejores del mundo. ujú. ¿Cómo valoras la gestión de seleccionador japonés que se llama Moriyasu? Sí, hombre, yo creo que está haciendo un gran trabajo. Ujú, Fíjate que en el Mundial fue bastante protagonista eh, por sus tipos de planteamiento, ¿no? Yo recuerdo sí, que se hablaba mucho del juego defensivo de ujú, Japón, que que es un poco chocante porque tú ves los jugadores que tiene Japón y dices, hombre, con estos jugadores tan ofensivos no puedes tener ese carácter defensivo, pero igual lo necesita Japón, igual necesita tener esa constancia, ¿no? Para ser un equipo competitivo, porque ujú, que arriba hay talento, eso es indiscutible. ujú, Para mí hay una cosa muy importante, importantísima, que no hemos hablado, que es el tema de la portería. Yo ujú, creo que tener un portero como Suzuki que tiene centímetros, que está dando pasos de gigante en el fútbol europeo, me parece muy importante. No digo que antes, creo que era Kawashima el anterior, bueno, el, ujú, el de los últimos años, sí, no diera el nivel, pero tener un buen portero es fundamental para tener una base en la ujú, selección. Y luego atrás también, yo creo que Tomiyasu, ujú, Itakura, Morita yendo como sí, centrocampistas defensivos, todo eso hace que ya tengas una coraza, ¿no? Como ujú, equipo que es fundamental. ujú. ¿Cómo valoras también la clasificación tan rápida de Japón? Porque Japón ha sido la primera selección clasificada para el próximo mundial, porque en Europa aún no ha empezado la eliminatoria. Sí. Bueno, pasa siempre, pasa siempre. Siempre Japón, Corea, Australia son las primeras selecciones en clasificarse porque, bueno, empiezan antes la fase de clasificación. Es que en España tenemos la Nations League Ujú, que nos sirve de puente entre las Eurocopas y los mundiales. Entonces, tenemos que meter un poco la fase de clasificación mundialista con calzador. De hecho, España, si accede a la Final Four de la Nations League, va a ujú, jugar una fase de clasificación en un grupo de cuatro. ujú, Fíjate, en un grupo de cuatro son 6 partidos. En 6 partidos te puedes clasificar para un mundial, cosa que en Asia, por ejemplo, o en Sudamérica es absolutamente impensable, ¿no? Pero ujú. bueno, se da por hecho. Tenemos más plazas también. Tenemos 16 plazas y es que es muy Sí. difícil que España no pueda clasificarse para un mundial. Aunque es muy pronto, como especialista de fútbol internacional para el próximo mundial, ¿qué países serán favoritos? A ver, hay una especie de renovación generalizada de la que se aprovechó un poco Argentina en el Ujú, último mundial, eh, pero digamos que Argentina y Francia son los equipos más asentados en este tiempo, digamos 5 años, de 5 años aquí. ujú, Incluso Brasil creo que está regenerándose, Vinicius, Rodrigo, Endrick, son jugadores que eran muy jóvenes en ujú, el mundial anterior o que ni siquiera estaban y que van a llegar a este mundial en otro punto, evidentemente muchísimo, muchísimo mejor. Caso de ujú. España, Sí, parecido. El caso de España era un equipo muy joven entonces, pagó, digamos, la novatada frente a Marruecos. Luego fue campeón de Europa sí. y ahora va a llegar al Mundial con una selección perfecta en cuanto a cuajo, Ujú, ¿no? Y lo mismo se puede pensar de Alemania, ¿no? Una ujú, Alemania que se ha tenido que
modificar en los años anteriores, era joven, ahora ya no es tan joven y en el Mundial ya será un equipo mucho más consolidado. Y pasa también algo parecido con Inglaterra, aunque Ujú. Inglaterra sí que la veo que ha perdido una oportunidad de haber estado mucho más cerca de Argentina y de Francia, que como digo, para mí han sido las selecciones que en estos años pues más han dominado, por lo menos a nivel de sensación y de títulos en el mundo. Muy bien, muchísimas gracias. Desde fuera hemos tenido buena valoración de sobre Japón, el nivel general de fútbol Sí. japonés. Muy agradecido, muchas gracias. A ti, espero que disfrutéis porque tenéis una muy buena selección, muy buenos jugadores y que nosotros lo hagamos también, ¿no? Porque Sí, si llegan jugadores japoneses a España, eso implica que son buenos futbolistas y que van a ser buenos para la liga. Un abrazo. vale, hasta luego. Gracias, Aritz. Bueno, un abrazo muy grande. Bueno, hasta luego, Vamos gracias. hablando. Chao, Chao. adiós.